Bien, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada de esta mañana, a la abogada Mónica Luzarraga, con quien vamos a conversar. Ella es activista política y vamos a hablar de la coyuntura que vive el Ecuador. ¿Cómo le va, abogada? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial en esta mañana a todos los espectadores y oyentes de Ecuador en Directo. Abogada, bueno, empecemos hablando de esta crisis que está viviendo el Ecuador, que es importante debatirla, y debatirla con profesionales y activistas políticos también que están pendientes de lo que está ocurriendo en este Ecuador. ¿Qué lectura darle a este Ecuador de todo lo que está viviendo en este momento? Lo que estamos pasando hoy en día es el reflejo de un Ecuador abandonado. Es el reflejo de un Estado que ha abandonado su suerte a los ciudadanos y que definitivamente hasta este momento no existe ningún tipo de pronunciamiento, no existe ningún tipo de viso de que el Estado, y tal cual como ustedes lo estaban comentando en este momento, tenga un interés real en retomar con fuerza su participación, su presencia para garantizar las condiciones básicas en las que tenemos que vivir los ciudadanos como tal. Este tema, estos avisos, estos comentarios que llaman o que invitan a la privatización dan cuenta de que muy probablemente todo lo que nos está pasando era parte de buscar hasta cierto punto la tendencia esta de llevarnos a creer que solamente lo privado sirve y que el Estado no tiene o no cuenta con las herramientas para sostener, para administrar o para sacar adelante las termoeléctricas, las hidroeléctricas, etcétera, cuando bien sabemos, y esto lo podemos reconocer quienes hemos alcanzado ya un poquito de edad, digo yo, en que no es correcto, en que el Estado es, o ha sido, o nos ha demostrado ser un buen administrador, y que en este momento lo que tenemos son unos pésimos administradores de lo público. Bueno, siempre nos quieren intentar hacer creer que lo privado es mejor, pero en este momento, para muestra un botón, el caso de las telefónicas, el servicio que entregan ellos de telefonía celular y el internet también por datos a los dispositivos, no funciona cuando se va la energía. Ellos dicen que el Estado, y es una crisis, debido a la crisis, ellos no pueden garantizar dar el servicio totalmente al 100%, porque es una crisis energética que está viviendo el país, y ahora ellos intentan entregarnos como compensación por las horas que no nos dan el internet y las llamadas telefónicas, mensajes de texto. No solamente eso, y creo que todos los ciudadanos que estamos viviendo día a día lo que está pasando, ya vamos a cumplir 2 meses. A ver, generadores que inicialmente se vendían a un precio, ahora han triplicado su precio. Focos recargables que inicialmente costaban 3, 4 dólares, hoy en día te los venden a 15, 16, 20 dólares. Ventiladores que costaban 4 dólares, 3 dólares, hoy tú los ves en los centros comerciales 49 dólares. Esa es la privatización, ese es el libre mercado, esa es la regulación del privado por el que no tiene, ese es el dueño de los medios de producción. Ahora, el tema de las telefónicas. Ayer Arturo Félix Wong decía, no se preocupen, que ya hemos conversado y vamos a dar 3 meses para que ustedes paguen las planillas que no han podido pagar este mes. La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar por un servicio que no hemos recibido? No solamente no completo, sino un servicio deficiente, un servicio que no ha sido prestado con regularidad y que sin embargo, día a día, mes a mes, las planillas van llegando, igual como le llegan a muchísimas personas los cánones de arrendamiento que tienen que pagar en sus alquileres, como tienen que pagar los servicios de internet en sus locales. Es decir, no hay realmente un control de lo privado, y lo privado nos ha demostrado que por más de que pudiera haber a través de ello fuentes de empleo, fuentes de trabajo, lo que nos han demostrado los privados, no desde ahorita, desde la pandemia, es que cuando tienen la oportunidad abusan del que no tiene. Y si no hay un control de eso, si no hay una situación que realmente sea sostenible, esta privatización nos va a llevar a eso, a que, por ejemplo, la luz, el servicio eléctrico, no sea un derecho como es hoy en día, sino sea simplemente de que quien lo puede pagar lo tenga. Y a eso no podemos llegar como ciudadanos. Abogada, buenos días. Entonces, ante esta situación, ¿cómo queda la palabra de Daniel Noboa? Porque una cosa es lo que prometió como candidato y otra cosa es lo que ya está ejecutando como presidente. Entonces, en 11 meses y algo más de días como presidente,
no ha podido cumplir una sola de sus promesas. ¿Cómo está valorada la palabra del presidente? El otro día leía yo en Twitter de que la palabra del presidente está en los mismos niveles que está Massar, abajo, sin credibilidad. Y le voy a decir por qué, y es mi criterio particular o mi razonamiento a partir de todo lo que ha pasado. Si tú llegas con mentiras, si tú llegas con demagogia, si tú llegas con populismo y vendes una imagen, vendes algo que tú no eres, tal cual como fueron engañados muchísimos ecuatorianos en el primer debate. Y si tú no confrontas, muy probablemente cuando llegue el momento de ejecutar, cuando llegue el momento de cumplir, no lo vas a cumplir, porque lo que estás diciendo es mentira. Y es una de las cosas que los ciudadanos tienen que reconocer. Ese 52% que se dejó llevar por esa cara bonita, por esas palabras bonitas, tiene que reconocer que gran parte de lo que se dijo en el debate presidencial por parte de Daniel Noboa fue mentira. Y como es mentira, no lo puedes ejecutar. Ayer en la cumbre en Cali, ¿qué dijo él al entrevistador? Dijo, yo no les prometí seguridad. Yo no les prometí seguridad, así que no sé por qué me están exigiendo seguridad. Yo lo que prometí es empleo. Y yo no sé en qué razonamiento Daniel Noboa puede creer que puede haber empleo sin seguridad. Porque uno de los principales temas que estaba afectando a la ciudadanía y que lo sigue afectando día a día es el tema de la inseguridad. Hoy desplazada por la falta de energía, pero es un tema que se ha salido de control. Entonces tú no puedes llegar como presidente a decir, ah no, yo solamente me voy a enfocar en temas de empleo, yo solamente me voy a enfocar en temas de niñez. No, si yo voy a administrar lo público, tengo que saber que el Estado, las necesidades de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos se tienen que ver desde distintas ópticas y que yo no me puedo sentar a pretender hacer algo y dejar de lado todo lo demás, cuando todo influye, cuando todo tiene relación y cuando en realidad lo que hace un buen administrador, y en este caso un buen mandatario, es aprender a elegir un equipo técnico que sea un soporte y que además yo le pueda delegar con confianza aquellas situaciones que evidentemente no puedo administrar yo únicamente. Pero ¿qué hemos visto? Un presidente que no tiene un equipo de trabajo, que no tiene un equipo técnico, que tiene amigos, que tiene panas, que tiene personas que les caen bien, pero que de conocer lo público, de saber lo que hay que hacer, no tiene ningún tipo de conocimiento. Usted ha sido muy generosa, ha dicho aquellos que se han dejado llevar por una cara bonita. Bueno, yo no. Muy generosa. En todo caso, volvamos al tema, porque la verdad es que me desubicó cuando dijo lo de la cara bonita del señor Noboa. Pero es que ese era el cartón, pues. La gente, los chicos, yo tengo 37 años, a punto de cumplir 38. Yeah. Y yo no encontraba, créame que no encontraba razón cuando me decían, pero es que mírale la sonrisa, es que míralo guapo, y es como que... Todo maquillado. Yo decía, a ver, pero para gustos y colores, cada persona. No, pues, entonces realmente, pero es que ese no es el enfoque, es que yo no puedo decidir quién me gobierna porque si me cae bien, porque si se ríe bonito, porque si es guapo, porque si tiene a la mujer más guapa, porque si tiene dinero. Ese no es el análisis que tienen que hacer los ecuatorianos y lamento mucho que muchísimos jóvenes, muchísimos ciudadanos, muchísimas personas se sigan guiando por eso. Es que yo no me tengo que dejar ver por la apariencia, sino por el conocimiento. Abogada, el presidente ha dicho en varias ocasiones y sobre todo frente a estos periodistas que de alguna manera buscan ayudarlo a manejar la imagen de una forma mejor, porque cada vez que abre la boca el señor Noboa la dejo punto suspensivo. Entonces, él habla de que él quiere ser empático, que ha sido consecuente, ¿verdad? Pero resulta que, por ejemplo, las hidroeléctricas que hoy están sufriendo, lo que estamos sufriendo, producto de la falta de financiamiento, fueron dejadas a un lado. Ahí no fue empático, pero sí fue muy empático con el Fondo Monetario Internacional porque le pagó más de 4.000, ¿verdad? Y ese dinero pudo haber servido, por lo menos el 20% de ese dinero pudo haber servido para paliar la crisis que estamos viviendo ahora. ¿De qué empatía habla el presidente? De ningún tipo de empatía. Y aquí vamos a hablar de prioridades. Cuando yo asumo el gobierno, asumo la administración de cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de institución, cualquier tipo de organización, yo lo que tengo que sentarme los primeros 15 días es hacer un mapeo de lo que necesito, de lo que está pasando, de las falencias, de las cosas que hay que hacer de manera inmediata. Ahora, si yo llego y mi primer gran logro es comenzar a impulsar una consulta popular que hasta el día de hoy no ha servido para absolutamente nada, y por ahí voy gastando 60 millones que ya no tenía.
Luego, gracias a este tema de la ley de transparencia, podemos darnos cuenta cuánto invierte o cuánto ha invertido Daniel Noboa para su imagen, para temas promocionales, para temas de publicidad del gobierno, que más bien no son del gobierno, más bien son publicidades de él. ¿Por qué? Porque tú has dicho, él es presidente. Él no ha sido presidente desde el día que llegó. Él estos meses, estos 11 meses de gobierno los ha dedicado a hacer una campaña anticipada, porque él jamás se ha visto como un presidente, él se ha visto como un candidato que su único objetivo, su único fin es ser reelegido. Y lo que Daniel Noboa no sabe, o creo que no le han hecho comprender, es que las palabras endulzan, las palabras engañan, pero los hechos hacen más que las palabras. Entonces, si realmente tenías miras o si realmente querías reelegirte y que el ciudadano confíe en tu trabajo, que no lo hemos visto hasta el día de hoy, tendrías que haberte puesto a trabajar desde el primer día. Sin embargo, en las prioridades de Daniel Noboa han estado pelearse con su vicepresidenta, hacer una consulta que no sirve para absolutamente nada, dejar de lado salud, educación e incluso dejar de lado este apoyo real a, por ejemplo, al tema de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Nos han hecho creer que existe una gran asignación de presupuesto que tendría que haber salido de este 3% porcentual que nos aumentaron en el IVA. ¿Y a dónde se ha ido? Ya lo hemos visto en el juicio político, eso no se dirigió a lo que tenía que haberse ido. Luego vemos todo lo que se paga en pautas, todo lo que se paga en publicidad y uno se pregunta, si todo ese dinero que no teníamos asignado para estas cosas, se hubiera utilizado en lo realmente necesario, importante, desde el día 1, procurar dar mantenimiento a las termoeléctricas porque sabíamos que había un estiaje, sabíamos que se venía tiempos de sequía. Si luego le dabas mantenimiento a las hidroeléctricas, controlabas el tema de los embalses, es que no hubiéramos llegado a vivir lo que estamos viviendo ahora. La pregunta es, y decía un jefe mío, mi primer jefe decía, yo no sé si eres muy tonto o muy sabido. ¿Eres muy tonto o muy sabido? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día, y con el comentario que acabamos de ver de la canciller Sommerfeld, realmente esto fue planificado. ¿Lo podrían haber evitado? Sí, se podría haber evitado. Así que ese cuento de que es que no tenemos agua, no es verdad. Agua no tiene todo el mundo y hay lugares donde no hay agua y hay energía. Esto es una conducción, esto es un plan macabro para llevarnos a la privatización. A eso quería ir, un plan macabro. Vamos a hablar de quién está atrás de ese plan macabro. Y quiero remontarme al gobierno de Lenín Moreno, con frases, al gobierno de Guillermo Lasso, con otra frase. La primera, Lenín Moreno dijo, yo no pierdo la esperanza de ver a un presidente tras las rejas. Algo así lo dijo. Refiriéndose, lógicamente, al presidente Rafael Correa, al expresidente Rafael Correa. Luego, Guillermo Lasso, como candidato, dijo, hay que acabar con el correísmo, aunque nos cueste la economía. Y ahora, su mayor trofeo, el del gobierno del señor Daniel Moreno, perdón, el señor Daniel Noboa, Daniel Lasso Moreno iba a decir, pero bueno, resulta que es el señor Jorge Glass. Aquí hay un continuismo, un ataque selectivo para una sola posición política, una sola, que es el correísmo. ¿Quién está atrás de todo este plan macabro? Habría que preguntárselo a Lenín, a Lasso y a Daniel Noboa. Sin embargo, es precisamente esa actitud, esa polarización la que ha contribuido para que el ciudadano de a pie, el que está afuera, crea o se cegue ante la posibilidad de que solamente en un gobierno se cometieron actos de corrupción y no haya forma, no haya posibilidad de que por lo menos analicen o cuestionen las actitudes y las acciones que han hecho los gobiernos que siguieron. Usted no sé si se ha dado cuenta en las redes sociales, pero cada vez que uno critica, cada vez que uno les dice esto no está bien, la respuesta es, pero ellos también lo hicieron, pero ellos también lo hicieron. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va realmente el ciudadano va a tener esta conciencia de poder cuestionar, criticar y objetar ante aquellas actuaciones que son lesivas para toda la sociedad y que nos han puesto en la situación precaria que tenemos hoy en día? Y sí hay alrededor de eso, evidentemente, hay un modelo económico, este modelo neoliberal que nosotros pensamos superado en estos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, que finalmente
hasta cierto punto nos devolvieron la dignidad como ecuatorianos. Hoy en día, entregados a estos nuevos modelos económicos, entregados a estas corrientes, el ciudadano que nunca tuvo acceso, por ejemplo, a tener educación de calidad, hoy nuevamente no lo tiene. El ciudadano que no tenía derecho a gozar de un servicio público de calidad, hoy otra vez no lo tiene. Y acuérdense que hay una generación que se ha perdido. Yo les voy a contar algo, voy a ser muy infidente aquí. Yo tengo una hija en educación particular, terminando primaria. El otro día estábamos hablando de los presidentes y me dice, mamá, ¿me puedes explicar el gobierno de Galo Plaza Lazo? Y yo como que, ok, vamos. Y me da por revisar el libro. Y ojo con esto. Reviso el libro y digo, ah, chuta, están todos los presidentes. Y entonces comienzo, ¿no? Abdalá Bucaram, luego veía la foto de Yamil Mahuad, luego veo la foto de Lenín Moreno. Y digo, ¿dónde está la foto de Rafael Correa? Y le daba la vuelta. Y no está. Y había una página que decía, la Constitución, la pregunta era, niños, niñas, investiguen cómo la Constitución del año 2007 no ha hecho nada por resolver los problemas del país. Una página, siguiente página, tercera página, mismo partido, otro presidente, la foto de Lenín Moreno. Yo estudié sociales, yo soy abogada, y si hay algo que nosotros no podemos hacer es cambiar la historia. Podemos estar a favor, podemos estar en contra de alguien, pero la historia no se altera. ¿Y esos textos quién los entrega? Exacto, eso iba a... Edinum. Entonces uno dice, tú no te puedes comer la historia de un país, por muy mal que te caiga una persona, por todas las objeciones que tú tengas. Ah, que creemos que es un mal presidente y que por eso no está. Pues tenemos que borrar casi que todos los presidentes del ¿Por qué no lo Ecuador. borran al delincuente? Correcto. Entonces, hemos tenido historias buenas, hemos tenido historias malas, hemos tenido buenos presidentes, malos presidentes, dependiendo de quién cuenta la historia. Pero eso no significa que neguemos a la población la oportunidad de ser ellos mismos quienes tomen sus propias decisiones, sus propias convicciones. Eso es algo que tú no le puedes negar ni a la ciudadanía, ni a los niños, ni a los adolescentes. Y estamos viendo que han pasado 8 años en las que prácticamente, si tú le preguntas hoy a un niño o una niña qué sabe del gobierno anterior, con buenas y malas, porque así hay que enseñarles qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no se pudo mejorar o qué es lo que se tuvo que haber hecho mejor. Pero negar la historia, ocultar la historia, eso es algo que no puedes hacer. Y esa construcción, ese lavado de cerebro se está haciendo hoy en día en este país y no es posible que como ciudadanos, con sesgos, con este odio que nos ha alimentado y que precisamente nos divide como ciudadanos y es lo que nos tiene como nos tiene hoy en día, sea más fuerte que tratar de salir adelante, unir esfuerzos y pensar que nosotros podemos recobrar, podemos retomar nuestro país. Abogada, hablemos de las ofertas de campaña que hizo el presidente candidato cuando se presentó hace justamente unos 12 o 13 meses. Si es que en realidad ha cumplido. Habló él de homologar los salarios de las personas jubiladas que ganan menos del básico al sueldo básico. ¿Ha cumplido con esa oferta y algunas de las que hizo? No ha cumplido con homologar los ingresos de los jubilados. Dicho sea de paso, cuando llegaron pusieron este tema de aumentar los años para jubilación, aumentar el tema de la aportación del IES. Luego, la pregunta más importante, ¿ha cumplido con el famoso plan Fénix? No existe, no lo hemos visto, por ahí se dice que es reservadísimo y que nadie lo puede ver, nadie puede saber qué dice X. Luego, ¿con qué más no ha cumplido? No cumplió con traer el plan con Israel de 9 meses para generación eléctrica. Ese tema debe retumbarles a los ciudadanos. Hoy que nos está diciendo que Francia nos va a ayudar con energía nuclear. No pudiste con Israel ayudándonos en agua. Luego también la generación de empleo. ¿Ustedes se acuerdan el famoso 25.000 empleos en Israel? ¿Cuántos ciudadanos han salido a Israel a tener empleo? Nada. Y por más de que él diga que su ofrecimiento de campaña principal fue el empleo hoy en día en el Ecuador no existe. Lo que más existen son personas despedidas, lo que más existen son personas en el desempleo, lo que más existen son personas en el subempleo, es decir, no se ha cumplido con ninguno de los ofrecimientos de campaña. Lo que se muestra o lo que vivimos día a día los ecuatorianos que salimos a enfrentar y a sobrevivir en este país en este momento, vemos que lastimosamente eso se quedaron en palabras al aire, en discursos para contentar o para persuadir a las personas y convencerlas de algo que creo yo ni él mismo estaba convencido en ese momento.
La ley electoral no le exige a los presidentes que deben de cumplir con su plan de gobierno. No, y no solamente la ley electoral, luego también acuérdate que el 24 de mayo de este año hubo la presentación de todo lo que había pasado en estos meses. ¿Y qué dijo la Asamblea Nacional? No ha cumplido. Y fue y mintió, ¿no? Ha cumplido. No, bueno, primero que creo que no le alcanzó ni los minutos para mentir, porque de todos los minutos que tenía que haber utilizado un presidente, como regularmente se hace, una exposición de más de 1 hora fue reducida a 10 minutos y de los 10 minutos más eran presentaciones en diapositivas diciéndonos lo lindo y lo hermoso que era el Ecuador en ese momento. Sin embargo, la presentación del gobierno como tal, de lo que había hecho, de lo que había conseguido, no existe. Hasta el día de hoy no hay una cifra real, fidedigna y legítima que demuestre que algo de lo que se dice por parte de estos voceros gubernamentales sea verdad. Y esto es importantísimo. Los voceros del gobierno salen continuamente a mentir, salen continuamente a gritar y a discrepar y a perseguir a todas aquellas personas que de una u de otra manera intentan hacerle ver a la ciudadanía que lo que estamos viviendo tiene un responsable, tiene una causa y que no podemos vivir de las mentiras. No hay una cultura de la verdad. Aquí a nadie le avergüenza mentir públicamente, pese a que luego digan estos contrastadores de la información, dicen esto es mentira, esto es mentira. Y usted ha escuchado a alguien del gobierno salir a decir si es verdad, mentimos. No, están acostumbrando a la población a que se les mienta descaradamente como si la población no tuviera la capacidad de reaccionar, y eso dice mucho de la clase de gobierno que tenemos, un gobierno que es capaz de todo, es capaz de mentir con tal de mantenerse en el poder. La prensa destacaba el discurso del presidente que hablaba espeso, creo que habló 20 minutos o 25 minutos, pero puso 12 minutos de video, ¿no? Correcto. Hablaba que se destacaba por hablar espeso. No sé cómo la prensa destaca que el presidente es una persona que cuando habla muy espeso y que habla en serio. ¿Cómo es esto? Primero, que una de las cosas que creo que todos hemos visto es que Daniel Noboa, si algo no sabe hacer, es hablar. Sabe leer y medianamente bien, porque aún cuando tiene teleprompter no alcanza a leer adecuadamente. A mí me preocupa, la verdad me preocupa que siendo un gobernante no pueda dirigirse a sus ciudadanos con la fluidez, con la empatía y con esta certeza que tiene que tener quien domina o quien puede dominar un tema en particular. No lo tiene, no los domina, y esa es la necesidad continua de estar utilizando teleprompter. Ahora luego, si habla espeso, no habla espeso. A mí no me interesa que alguien hable espeso, a mí me interesaría que alguien hable con la verdad. ¿Y qué es lo que ahora nos damos cuenta? Que para tratar de nivelar esa falta de conocimiento, esa falta de dominio en los temas que a los ciudadanos nos interesa, ha comenzado a utilizar estas lisuras, estos insultos, estos términos que desdicen realmente de un gobernante, de una persona que tiene que hablarle a su ciudadanía sin violencia. Daniel Noboa utiliza cualquier espacio en el cual tenga la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos para atacar, para violentar, para insultar a las personas. De ahí, lo que contiene la información que él maneja o la que pudiera darle a los ciudadanos, gran parte de ella, nuevamente, es mentira. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que hable bonito, no habla bonito. Que lee bien, no lee bien. Que dice la verdad, no dice la verdad. Miente, engaña continuamente e insulta sin ningún tipo de... no se nos honró. Bueno, el único discurso que medio se ha aprendido es el del insulto, ¿no? Correcto. De insultarnos y llamarnos de la impunidad, y bueno, y de acusar a los enemigos políticos de él, ¿no? Y esos enemigos imaginarios, además, porque muchísimas personas que hacemos comentarios o que estamos advirtiendo lo que está pasando, que no creemos en esta forma de hacer gobierno, que no creemos en esta cultura de la mentira, somos continuamente llamados, aún cuando somos profesionales, llamados HDP, miserables, terroristas, narcodelincuentes. En este país se maneja con una ligereza estos términos que van destruyendo el honor, el nombre de las personas que pudieran ser personas o voces sensatas dentro de cualquier tipo de gobierno. A nosotros, yo he sido servidora pública la mayor parte de mi vida. Cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos gente que nos respeta. Yo soy docente universitaria. Entonces, ¿te imaginas que yo salga dando un comentario, yo dé mi opinión sensata, profesional,
desde mi punto de vista, y que en respuesta yo tenga es que esta es otra narcoterrorista. Yo tengo hijas, yo tengo alumnos, tengo personas que confían en mí. ¿Por qué tienes que llegar a la descalificación? ¿Por qué tienes que llegar a los insultos cuando no estás a favor o en contra? Y podemos discrepar, es absolutamente respetuoso discrepar, pero podemos discrepar sin llegar al insulto. Eso es lo que no podemos permitir, y créanme, los ecuatorianos parece que están cegados, parece que están embedidos de este tema de la polarización y de la violencia, que los políticos han logrado ponerlos en la posición de convertirse en hienas a favor de esto. Si estás en contra del gobierno, eres borrego, narcoterrorista, delincuente, dime quién te paga, eres tal, eres cual. Y si estás a favor, es una cosa terrible lo que vivimos a diario quienes de alguna u otra manera damos nuestra opinión. Y que cansa, frustra, pero no nos quita, creo yo, la valentía de seguir opinando, de seguir tratando de crear conciencia en los ciudadanos de que este no es el país que se merecen. ¿Qué lectura darle al comentario que hizo Rafael Cuesta al final de la entrevista del día domingo, que dijo que había entrevistado a un presidente muy sincero y que se notaba y que se sentía un poco más y orgulloso de haber tenido al frente a un presidente sincero y que no miente? Pero dime cuando te pagan sin decirme cuando te pagan por decir las cosas. Eso no fue una entrevista, eso fue un podcast en donde yo llevo a una persona, la preparo, le digo lo que quiero que diga, y además todo lo que rodeaba a esa entrevista, mal llamada entrevista, porque ahí no hubo cuestionamientos. Ahí hubo una parte que incluso él dijo, no, ya usted me dejó claro, ya no tengo por qué preguntarle eso porque usted ya me dejó claro. Luego los silencios, las benditas anotaciones en donde yo no sé qué calculaba, yo que no tengo tanta ligereza para Aguilar calcular. Una cosa terrible. Ramiro Aguilar decía ayer, lo que pasa es que Rafael Cuesta entrevistó al sueldo, y cuando tú entrevistas al sueldo te sientes contento, pues. Somos capaces, a ver, yo les pregunto a ustedes, nosotros somos capaces de cuestionar a un amigo, lo hemos hecho en algún momento, le hemos dicho la verdad. Hay personas que dicen, sí, yo sí cuestiono a mis amigos y les digo de frente lo que pienso, pero hay otras personas que dicen, no, yo pondero, que es mi amigo, no le digo nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo no soy comunicadora, ustedes sí. Nosotros tenemos que aprender a cuestionar, tenemos que aprender a ser entrevistadores de verdad, a hacer periodismo de verdad. Y yo hace unas 2 semanas que conocí a Fabricio Vela le decía, es increíble, pero yo creo en la función social de la abogacía y del periodismo. Tienen que informar, tienen que hacer las cosas sin mirar si me cae bien, si me cae mal. Yo no puedo elegir a quién defiendo. Si alguien tiene una causa justa, yo tengo que defenderlo. No es porque es mi enemigo, entonces no lo voy a defender y vaya a ver lo que le pasa. Sin embargo, cuando tú dependes, tu economía, tu sueldo, tus ingresos, tu comodidad, tus lujos, dependen del dinero que te paga el gobierno, evidentemente has vendido tu conciencia, has vendido tu voz y has vendido tu nombre. Y en un periodista eso no puede existir, porque mi voz, mi conciencia y mi nombre no pueden tener precio. Y eso es lo que nos han demostrado algunos periodistas de este país. Solamente un detalle importante. Ese podcast que usted muy bien refiere duró 4 horas. No fue ¿grabadas? En vivo. Sí, fue 4 horas. Bueno, a ver, yo quiero ahora aprovechar su experiencia y su profesionalismo en tema judicial para analizar un aspecto muy importante. 2 aspectos, pero hablemos al tema que en este momento está haciendo comidilla dentro de las redes sociales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un pronunciamiento hace pocas horas refiriéndose a estos decretos que el presidente ha puesto de manifiesto al país, en el que dice que aquí internamente hay una guerra, ¿verdad? Y la ONU dice, varios comisionados dicen, no, está equivocado el señor, en Ecuador no hay una guerra. En Ecuador hay violencia, hay una distorsión social, o sea, le pusieron algunos términos, pero no es correcto decir que hay una guerra. Y lo que se pretende con esto, con este anuncio, que ya ha sido inclusive criticado por la propia Corte Constitucional de Ecuador, lo que se pretende, según los comisionados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, es que se podría interpretar que de esta manera
se pueden vulnerar los derechos de las demás personas en Ecuador. ¿Cómo leer esto? Que la Organización de las Naciones Unidas haga ese llamado al gobierno y que del gobierno no diga nada. Hemos perdido la óptica de qué significa excepción. ¿Cuántos estados de excepción hemos vivido si contamos desde la época de Lasso hasta el gobierno de Daniel Noboa? No hemos tenido un espacio, no hemos tenido un respiro desde que Daniel Noboa llegó, que no hayamos estado dentro de un estado de excepción, pese a que, como bien lo refieres, la Corte Constitucional ya en varias calificaciones de los estados de excepción le ha dicho, primero, que no tienes un conflicto interno armado. Segundo, que no tienes razones para restringir o limitar los derechos de los ciudadanos. Y esto yo le enseñaba en clases. Un Estado que no puede garantizarle los derechos a sus ciudadanos, como transitar libremente por su país, como disfrutar de las actividades cotidianas, salir al parque, estar tranquilo en un centro comercial, comer tranquilamente con tus hijos, salir, vivir dignamente, ¿qué es lo que hace? Te restringe, por ejemplo, la movilidad, te restringe la inviolabilidad de tu domicilio, te restringe el derecho a asociarte libremente con cualquier persona que tú quieras para los fines legítimos que tú quieras. Y entonces, en este espacio no es que se pueden limitar o restringir derechos. Desde que nos encontramos en los estados de excepción, se han violado, se han restringido derechos, se han coartado derechos ciudadanos, se ha torturado personas, se ha ejecutado personas. Ustedes piensan que las Fuerzas Armadas no estarían tan contentas con lo que está pasando si no tuvieran un gobierno que está prácticamente dejándoles cancha abierta, cancha libre para que hagan y deshagan en este país de la forma en que ellos quieran. Tenemos reportes, nosotros quienes hacemos derecho, tenemos reportes de gente torturada, desnutrida, fallecida a causa de los golpes, los malos tratos dentro de los centros carcelarios. Personas que incluso no se encuentran condenadas, y esto es importante por si a alguien le parece bonito torturar cuando están condenados, pero hay personas que no están condenadas y que han fallecido bajo el control del gobierno y bajo el control específico de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido es evidente que el Estado va a tener, no ahora, pero muy probablemente mañana, va a tener una responsabilidad grande que asumir por la serie de violaciones a los derechos humanos que se han perpetuado por parte de las Fuerzas Armadas y por el gobierno como tal. Muy bien, pero hay otra institución que también es señalada dentro de estos discursos, de este análisis que se hizo en la ONU. El comisionado Carlos Gómez de las Naciones Unidas dice: cuando la institución encargada de perseguir la corrupción está corrompida o infiltrada por las organizaciones criminales, la situación del país es realmente de alarma. Y yo creo que este mensaje va para el tema de la justicia. Tenemos una fiscalía selectiva y una corte de justicia sometida. Este anuncio que hace Carlos Gómez, comisionado de las Naciones Unidas, es un anuncio muy serio, es muy grave. Está diciendo, señores, en Ecuador no es un tema solamente de bandas, o que las bandas son las que están en las esquinas. Las bandas están metidas en las instituciones de gobierno, de Estado, perdón. Correcto. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la publicación de los objetivos de mediano a alto valor? Yo me tomé la molestia de revisar las situaciones en las que se encontraban los de alto valor. Y la sorpresa era que la mayor parte de ellos, que en teoría deben ser capturados, la mayor parte de ellos había recobrado su libertad, habían estado procesados y habían recobrado su libertad, nada más y nada menos que por dictámenes abstentivos emitidos por la Fiscalía. Y entonces, quienes no conocen, y esto yo siempre hago una crítica, quienes no conocen a qué santo le rezan, cometen el error de su vida. Las personas no saben que en muchísimas ocasiones, por no decir en gran parte de ellas, la impunidad nace en la misma fiscalía, en fiscales que están cooptados, en fiscales que están sometidos a por una parte, a la corrupción de tema económico, pero también a este control que les da tener ciertos contactos con agentes policiales, que también en muchísimas alarmas se ha dicho, hay agentes de la Policía Nacional, hay oficiales de la Policía Nacional que están tomados, que tienen nexos con los grupos organizados. Entonces, si tú no tocas eso, y aparte, si vives
limpiando esa imagen de que la Fiscalía es lo único bueno que tiene este país, que es la única institución que está trabajando, les mienten y nos mienten, porque la realidad procesal, la realidad del sistema de justicia empieza también con la responsabilidad de la Fiscalía de depurar a aquellos malos servidores que viven continuamente beneficiando al crimen organizado y que luego también, ¿hace cuántos años el sistema de administración de justicia no ha tenido una depuración, una evaluación de las personas que se encuentran administrando o decidiendo la vida de las personas? Personas, y esto lo voy a decir sin ningún tipo de tapujo, jueces y juezas que permiten dejar afuera a un delincuente mientras tenga para pagarles y para justificar al delincuente que dejaron libre, al inocente si lo dejan en la cárcel. Esa es la realidad de la justicia ecuatoriana. Muy bien, no sé si podemos pasar a otro tema que también es importante. El presidente de la República viajó a Colombia con una delegación. Lógicamente asistiendo a una cumbre, ¿verdad? Pero el objetivo principal ante la presión mediática, ante la presión social a través de las redes, de que por qué el presidente Noboa no ha tenido la valentía de irle a pedir de favor al señor Petro de Colombia que nos dé la mano, ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de decir a la comunidad de la región, señores, hay que darle la mano a Ecuador porque está jodido Ecuador, hay que ayudarle, hay que buscar la manera de ayudarlo. Entonces viajan ellos y la primera declaración que sale a la luz es la de la ministra Manzano, haciendo quedar mal al ministro y vendiendo el mensaje de que en verdad Ecuador no tenía, Colombia no tenía la intención de ayudarnos, y luego sale el presidente a decir que si el presidente de Colombia hace el favor de pedir a la comunidad del resto de países que ayuden a Ecuador, ¿por qué él no da el ejemplo de darnos energía? ¿Cuál es la intención de querer hacer quedar mal a un gobierno de esta manera? Cuando al siguiente día sale el señor Noboa dándole la mano al presidente Petro, como que nada ha pasado, y el mensaje de Colombia es: sí le vamos a vender energía a Ecuador, pero desde el sector privado. Es un limosnero con escopeta. ¿Usted ha escuchado eso? Y a mí mi abuelita me decía siempre, si tú vas a pedirle un favor a alguien, no vas como limosnero con escopeta. Vas a actuar racionalmente. Y además, la ayuda que ha querido dar Colombia y que muchos que están en contra o que pretenden mantenernos en esta polarización dicen, es que no les vende porque ideológicamente no comparte con el Ecuador. Y el correísmo está atrás de que Colombia y está haciendo que Colombia no nos venda. No, Colombia tiene los mismos problemas que nosotros. Colombia también tiene estiaje, Colombia también tiene sequía. ¿Qué ha hecho Colombia distinto a Ecuador? Prever, administrar, tomar las previsiones. Esto es como que usted le diga al vecino que usted no tiene agua y que le dé el único balde de agua que él tiene para que usted se bañe y que no bañe a sus hijos porque es que usted le dijo. Ustedes escucharon las palabras del presidente. Si quiere ayudar, que empiece él. Tú no pides ayuda de esa manera. Eso se llama soberbia y eso es pecado. Por favor, ¿qué sí te puede hacer? Y que de hecho sí lo hizo Colombia. Tratar de asesorarte de cómo se tenía que tratar de cesar, prever lo que iba a pasar con la sequía, darte conocimiento técnico, instruirte, ayudarte, capacitarte, lo que tú quieras. Y ahora, nuevamente, extender una mano amiga, pero tampoco poniendo en desmedro la situación de sus ciudadanos. Pues yo no voy a dejar de darle energía a mi pueblo, a mis ciudadanos, para darle energía al pobre de Ecuador, que no es que está pobre porque quiere, no es que aquí ha pasado una catástrofe natural, aquí no es que nos pasó un tornado, un huracán, un tsunami que nos destruyó las hidroeléctricas y pobrecitos no tuvieron cómo preverlo. Aquí hubo cómo prever la situación y no se quiso hacerlo, que es totalmente distinto. Y entonces ahora, a 11 meses de gestión, yo quiero buscar que cualquier persona me dé la mano y, sin embargo, la actitud, las palabras, la soberbia con la cual lo pido, demuestra que yo no abandono ese capricho, ese egocentrismo, que no hablan bien de un ciudadano, y más aún cuando de quien te estás refiriendo es de alguien que se encuentra en la misma situación que tú, porque es otro presidente de otra nación, al quien no le debes rendir pleitesía, pero sí respeto. O sea, respeto al país. Exacto. ¿Verdad? En la dignidad de su primer mandatario. Correcto. Pero bueno, usted es activista política, abogada.
Hace poquito nomás. ¿Verdad? Hablemos de ese activismo político que está haciendo falta en el país, porque no se ve ni colectivos sociales, ni grupos sociales, ni movimientos sociales que reaccionan, ¿verdad? Ya sabemos que la sociedad está como normalizando todo, pero los movimientos políticos, los activistas políticos están dormidos también. En otros gobiernos han salido a las calles, han salido a protestar, ha habido mesas de negociación, pero hoy seguimos como que estamos en el 2020, en el tema de la pandemia. Estamos escondidos ahí. ¿Qué pasa con el activismo político en este país? Estamos dormidos y estamos, creo yo, hasta cierto punto en un estado de conformismo. Lo que me molesta a mí hoy me ha molestado siempre, me ha molestado desde pequeña. ¿Y cuál es el problema realmente? Que los llamados activistas políticos, los llamados líderes políticos, las personas que de una u otra manera la ciudadanía ha visibilizado como líderes políticos, salen en cada elección a decirnos lo que ellos creen, lo que ellos piensan, pero siempre con un fin egoísta, hasta cierto punto en su interior, para tratar de convencer a la ciudadanía, para tratar de persuadirla y llevarla hacia una votación. Ese no es el verdadero activismo político. El activismo político real, sensato, que intentamos hacerlo, por eso yo digo, activista política, yo jamás me hubiera puesto ese lema. Sin embargo, si hay algo que deberíamos poder hacer con solvencia es ser capaces de objetar, de ser críticos de cualquier tipo de actuación que vulnere los derechos de la ciudadanía, que vulneren nuestros derechos, que vulneren los derechos de los demás ciudadanos, que seamos empáticos ante la realidad que viven otras personas, que no importa si yo estoy bien, que no importa si yo sí tengo trabajo, si yo sí tengo cómo darle de comer a mis hijas, que me importe, que me duela que otra persona no lo pueda hacer. Y en ese camino de construcción, de crítica, en ese camino de construcción política, una de las cosas que tenemos que hacer todos quienes de alguna u otra manera enarbolamos esta lucha es darle a la ciudadanía la capacidad de tener el conocimiento que necesitan. Los gobernantes nos quieren ignorantes, precisamente para dominarnos. Esa es la verdadera razón por la cual en este país no hay conciencia de clase, en este país no hay criterio político, en este país las ideologías de derecha o izquierda son manejadas con una ligereza que la gente realmente no entiende por qué apoya o por qué no apoya a tal o cual ideología. Si no le damos a la ciudadanía esas herramientas y solamente aparecemos en elecciones para decirles por quién tienen que votar, por quién no tienen que votar, sin darles a ellos el criterio para elegir desde la verdad, no va a haber un verdadero activismo político y van a seguir conformes. ¿Por qué? Porque las conciencias aquí en este país han llegado a tener precio. Y la voz tiene precio. Entonces, eso es lo que no se debe permitir. Falta cultura política. Falta cultura política, falta conocimiento político y falta que el ciudadano entienda que si él no critica, si él no levanta su voz, habrán personas que siempre estén dispuestos a silenciarlos, a callarlos, como ya lo hemos visto en este momento. En la recta final, ¿el plan Fénix existe? No existe. No existe y esa debió haber sido una de las grandes logros de la oposición en general. Demostrar que llegar a mentir y eso haya ocasionado tantas muertes violentas, tantas extorsiones, tantos secuestros, tiene que tener un responsable. No lo lograron y es por no visibilizar que realmente hay una mediocridad absoluta en quien lidera esta cartera de gobierno y que nos ha puesto en la situación precaria de inseguridad en la que lastimosamente continuamos sobreviviendo a la inseguridad. Abogada, el gobierno tiene una campaña publicitaria de las personas abatidas dentro de ese plan Fénix. Habla de más de 90 personas abatidas. ¿Qué lectura darle a esa campaña? Es un pésimo termómetro de la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los señores agentes policiales, los señores agentes de las Fuerzas Armadas, los entes de seguridad pública, tienen que saber que se deben a la ley y se deben al respeto irrestricto de los derechos humanos. Cuando nosotros toleramos y aceptamos ese tipo de actos en donde no se discrimina si realmente estábamos o no ante un caso de delincuencia, ante un caso de uso de la fuerza, lastimosamente damos paso a la arbitrariedad. Y la arbitrariedad a este país ya le ha costado demandas millonarias. Los agentes estatales
se deben irrestrictamente a la Constitución de la República, no se deben al comandante de turno, no se deben al gobierno de turno, y debieran al menos saber que estas actuaciones van a traer consecuencias lamentables para el Estado ecuatoriano, porque al final las reparaciones, si se llegaran a dar, las vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos. Usted ha sido defensora pública. Hay, no sé si más de 500 personas asesinadas o fueron asesinadas dentro de las cárceles. ¿Cuál es el futuro de esos casos? ¿Qué va a pasar más adelante? Entiendo que en este momento los 3 últimos gobiernos que hemos tenido son gobiernos represivos y más vale son los causantes de todo lo que estamos viviendo en este momento. La violencia trae más violencia, definitivamente. Y la verdad es que ya hay organismos, yo estoy muy orgullosa de aquellos organismos de derechos humanos que trabajan desde sus espacios por visibilizar los abusos y las arbitrariedades del Estado ecuatoriano. Estos organismos, estas instituciones, estas fundaciones, estas personas que están enarbolando estas luchas precisamente para reconocer que el Estado ha sido un Estado represivo, un Estado asesino, son las personas que están llevando estos casos a las cortes internacionales y que, como les digo, si no nos gusta, si no queremos pagar estas consecuencias, lo que tenemos es que no hacerlas. Nos va a costar, nos va a representar económicamente una reparación, y lo que es más lamentable, demuestra que como Ecuador, como Estado, no estamos leyendo las recomendaciones, no estamos leyendo los fallos en los cuales el Ecuador ya ha sido declarado responsable por repetir aquello que estamos viviendo hoy en día. Finalmente, ¿qué piensa usted con la prisión de Jorge Glass, que lo tienen secuestrado en una cárcel desde hace varios meses? Yo fui muy crítica del proceso de secuestro en la Embajada de México. Y una de las cosas que más criticaba, más allá de ser o no ser parte de aquella línea política, es el abuso del derecho, el irrespeto al Estado de Derecho. Y por más de que se nos quiera decir que somos alcahuetes, que somos solapadores, hay un Estado de Derecho y hay una norma que hay que respetar. Y aquella norma impedía ingresar, agredir el suelo de otro Estado, en este caso del Estado mexicano. Estas actuaciones conllevan una privación ilegal, una privación arbitraria, una privación ilegítima. Y aun cuando la Corte, en un acto total de desconocimiento de sus propios fallos, haya dicho con ligereza que no pasó nada, que todo está bien, que sí existían razones para ingresar y que la Policía Nacional hizo todo lo que tenía que hacer, esto nuevamente nos va a traer cola, nos va a representar una sanción, una reparación por estos actos arbitrarios, por estos actos ilegítimos que desatienden totalmente el ordenamiento jurídico del Ecuador. De ahí en más, ¿qué es lo que sí es cierto? Dentro del paradigma de la revisión de los procesos, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la ley, cumplir la ley y hacer que se cumpla también la ley. No a quien sí me cae bien o a quien me cae mal, para todos. La ley es para todos y evidentemente en los procesos de conocimiento de la justicia ecuatoriana, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es ser respetuosos del ordenamiento jurídico y cumplir esa ley, y si no se cumple, pues estarán los organismos internacionales para hacerla cumplir cuando han existido abusos o arbitrariedades por parte del Estado. Cuando el presidente de la República habla del tema Jorge Glass y también habla del caso Muentes, él lo toma como un logro y que él los ha metido preso. ¿Qué nos está diciendo el presidente con eso? Que está interfiriendo en la justicia. Esa es la lectura. Un presidente que te dice que él metió preso a tal, que él metió preso a tal, le está diciendo a operadores de justicia y a fiscales que él controla la justicia. Y en un Estado que se jacta de tener división de poderes y en donde cada poder tiene su labor, tiene su finalidad, yo no puedo permitir que con esa ligereza un mandatario diga: aquí se va preso el que yo quiero que se vaya preso, porque es una mala advertencia. Usted sí lo ha escuchado, ¿no? Y yo he sido jueza. Y yo fui jueza cuando él tenía sus casos en San Borondón. Entonces, qué lamentable es que un presidente diga: yo tengo control de la justicia. Yo
mando en la justicia. Y ese mensaje también lo vimos cuando Wilman Terán se benefició del habeas corpus. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a las juezas que tuvieron la deferencia de otorgarle a Wilman Terán el acceso a internet, el acceso a salir aunque sea al patio, allanadas al día siguiente? Entonces, es un mal termómetro, incluso para la administración de justicia, que yo permita que un presidente diga, suelto de huesos, que él pone, saca, mete y decide quién se queda en la cárcel y quién no. Eso es un mal termómetro para la administración de justicia y demuestra que hay interferencia, demuestra que los juzgadores de este país no pueden actuar con imparcialidad, porque donde reciben una llamada del gobierno, cuando reciben una llamada de un ministro, entonces van a tener que hacer lo que ellos digan. Porque si no, ¿qué? Les tiemblan los pantalones. Exacto. Y tú no puedes tener jueces timoratos. O puede no puedes ser tener operadores de esa manera. Abogado, puede ser que quizás también existe rabo de paja en todo lugar. Sí, precisamente. Entonces, ¿por qué razón? No, pero aquí también hay un tema de conformismo. Hay operadores de justicia que desde que entraron, creo que a los 30 años, hoy tienen 60 años y quieren seguir siendo jueces. ¿Por qué? Porque no saben hacer otra cosa más en su vida. No conocen la realidad de este país. Entonces, ¿qué hacen? Son jueces que cuidan su puesto. Y no importa si le dañan la vida a alguien. Son jueces cuidadores de puesto. Jueces cuidadores de esa estabilidad económica que no la van a tener si salen a pelear un caso afuera. Porque no saben pelear casos afuera. ¿Qué piensa de la fiscal usted? Yo he sido demasiado y absolutamente crítica, no solamente de ella como fiscal en algún momento, de ella en su postulación para fiscal general y luego de ella como responsable de la institución que ha visto morir todos los años a fiscales que no tienen ningún tipo de protección. Esa actuación, esa falta de institucionalidad que tiene la Fiscalía hoy en día depende de una persona que se ha dedicado a ser un actor político y no una persona encargada del control. Y sin contar de que un fiscal, una fiscal no puede tener sesgos, no puede tener afectos, no puede tener desafectos. La Fiscalía tiene que caracterizarse por ser un ente objetivo. Investigar, investigar, investigar y sancionar a quien sea responsable. Pero también, si una persona no es responsable, tener la valentía, tener la frontalidad de salir a decir, en esta ocasión no, en esta ocasión me equivoqué, en esta ocasión llevé mal la investigación. Eso no tenemos en la Fiscalía. Y no lo tenemos porque desde la cabeza hay un sesgo, hay un direccionamiento, hay una persecución, porque la Fiscalía se ha convertido en un ente de persecución política. El brazo armado de todos los gobiernos que han pasado desde Lenín Moreno hasta Daniel Noboa. Cuando usted dijo los casos de San Borondón del presidente de la República, ¿a qué se refiere? A los casos que tenía con la que era su cónyuge, y que eran casos que los conocíamos todos los días, todos los tipos de violencia que se ventilaron ahí, y que uno, desde la conciencia, porque era jueza de familia, jueza penal, era jueza multicompetente. Y entonces un día me llegaba la denuncia del uno, al día siguiente la denuncia del otro, y en el centro su hijo, su hija. Y entonces uno como juez de familia, esto no me lo va a dejar negar ningún juez de familia, nuestro centro de interés como jueces de familia son los niños, las niñas y los adolescentes, no los intereses particulares del uno o del otro porque tiene poder, porque tiene dinero, porque tiene nombre. Eso no nos interesa, eso tiene que quedar afuera. A nosotros lo que nos interesa es tutelar y proteger a un niño. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que ambos padres, y en general, que ambos padres están en una pugna de poder, en una pugna económica y donde no les interesa a su hijo? Ahí es cuando un juez tiene que aprender a actuar sin mirar quiénes son los que están peleando, sino mirar el interés de ese niño, de esa niña. Y eso es lo que veíamos a diario y uno no podía entender. ¿Usted recibió presiones? Cuando fui jueza. Sí, claro que sí. Y por eso conocía perfectamente qué clase de persona era la que se estaba postulando. ¿Y de dónde venían esas presiones? De ambas partes. Y no solamente en el caso de ellos, en todas las personas que tienen... ¿Usted llevó el caso de Noboa? Uno de los tantos casos. Uno de los tantos casos y que por eso me tiene demandada en la Corte Constitucional. ¿El presidente? Sí. ¿Y por qué? Porque había un caso en donde había evidentemente una situación que no era compatible, donde él pedía algo que no era viable, y él y también muchas partes. ¿Y qué no era viable? Había un tema de una acción de protección. A ver, él tenía dos situaciones. Una habeas corpus, que se maneja en materia constitucional, y tenía unas medidas de protección en materia penal. ¿Qué me pedía el abogado de Daniel Noboa? Que unifique las dos cosas. Y eso no procede. ¿Pero ya era presidente o todavía no? No, era asambleísta. Y me pedían que unifique... Menos mal no le tocó cuando era presidente. Gracias a Dios. Si no, la llenaban la casa. Gracias a Dios. Me pedía unificar. Y yo, evidentemente,
Esto no procede porque no hay acumulación en estos casos. Yo no puedo unir una materia constitucional con una materia penal. No puedo hacer. Le negué. Como le niego, denegación de justicia, violación de la tutela judicial efectiva. Ahí me tiene demandada en la Corte Constitucional. Y ojo, no ahora, desde el año 2020. Es decir, que desde ese año, cuando yo conozco o me entero que me ha demandado y que por suerte hasta el día de hoy creo que por la improcedencia real de eso no se le ha dado trámite, ojalá que no sea a partir de esta entrevista que le vaya a dar trámite a la Corte Constitucional, como en todos los casos de él, resulta ser que ha estado ahí. Entonces, cuando tú ves eso, esa presión, ese pedir cosas que no proceden por el simple afán de mantenerse en la pelea, es que uno se da cuenta que no es una persona centrada, que no es una persona que puede realmente sentarse a gobernar, porque ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho desde que se sentó? Perseguir a todo el mundo, empezando por su vicepresidenta. Y ese sesgo en el que, y con esto termino, director, y ese sesgo al cual usted se refería en el tema específicamente de la justicia, se puede palpar en toda institución, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, Contraloría, y así puedo seguir nombrando, inclusive hasta en los propios ministerios. Entonces, a eso me refería yo cuando decía que el pensamiento común es casi todos los que están en altos cargos tienen algo oculto que desde el gobierno saben dónde pinchar, pues. Entonces, donde usted toca, sale pus. ¿Es para qué llegas? ¿Llegas para servir o llegas para servirte? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Por lo general llegan a servirse, a buscar sus intereses. Tenemos una Contraloría que, pese a las múltiples denuncias de compañías, de empresas, de proveedores que han denunciado públicamente los abusos, las terminaciones contractuales. ¿Por qué? Porque te tuviste la molestia de lanzar a decir que algo estaba mal, no te importa. ¿Y qué tenemos? Un contralor mudo, un contralor en silencio, que no parece si existe o no existe. Entonces, esta es la realidad. Hay que preguntarse para qué llegan, para servir o para servirse. Bien, doctora, queremos agradecerle por su tiempo de haber venido a los estudios de Ecuador en directo. La verdad que esta entrevista ha sido muy interesante y más que todo la última parte, cosas que no las conocíamos cuando hablábamos del caso de la justicia. Correcto. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todas las personas que están escuchando y que se mantienen al día en Ecuador en directo, y que la verdad es que existan estos espacios y que se repliquen estos espacios en donde realmente se brinda a la ciudadanía información veraz y no información sesgada, información pautada, para que así sean ellos mismos los constructores de su conciencia, los constructores de sus decisiones. Muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias a la abogada Mónica Luzarraga, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas.